A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. El programa Poder Ciudadano tiene el alto honor de recibir en esta noche al candidato a la presidencia de la República, doctor César Montúfar. Bienvenido, César. ¿Cuáles son las motivaciones fundamentales para presentar la candidatura a la más alta magistratura del Estado? Muchísimas gracias, Patricio. Un saludo a todos los amigos que nos miran a través de tu programa y en general a toda la audiencia de Telesucesos. Bueno, creo que el Ecuador vive un momento dramático, es quizá la crisis más profunda de la historia nacional. Es quizá el momento en el que se han juntado no solamente los temas económicos, los temas sanitarios, sino la crisis institucional, la corrupción que se ha tomado realmente el Estado ecuatoriano. Y frente a eso nos parece que es fundamental el generar propuestas y generar una visión que represente una perspectiva hacia el futuro. Creo que el Ecuador está viviendo un momento que debe ser un momento de tránsito, y esta crisis tiene que ser la oportunidad de una gran transición, un gran salto hacia adelante. Y eso nos parece fundamental, el proponer a los ecuatorianos, el proponer a los ciudadanos en perspectiva de que en realidad este proceso electoral sea el inicio de un momento distinto. Ese es el sentido de nuestra candidatura, es el sentido de nuestra participación, y estamos seguros, absolutamente seguros, de que esta propuesta, esta visión va a ser acogida por el pueblo ecuatoriano, que hoy por hoy se encuentra absolutamente desesperanzado, hastiado de política, frente a las opciones que hasta este momento se le han presentado, y por lo tanto la perspectiva nuestra, la perspectiva de una visión distinta, diferente, nos parece que es fundamental y que va a recibir el apoyo de una gran corriente, una corriente mayoritaria de ciudadanos. A más de la crisis integral por la que atraviesa el Ecuador, crisis económica, política, social, moral, de la pandemia propiamente dicha, de la salubridad pública, a más de eso tenemos problemas de falta de seguridad jurídica. Las últimas acciones de esa mayoría del Consejo Nacional Electoral conformado por Atamaín, Acero y Cabrera así lo definen, cuando en definitiva dan las espaldas a la Constitución, a la ley y a los reglamentos, y simplemente dicen que para privilegiar una participación de una candidatura que no cumplía ningún requisito constitucional, legal ni reglamentario, proceden a inscribirla. ¿Qué credibilidad tiene el candidato César Montúfar en la seriedad, en la verticalidad del CNE? Mira, Patricio, nosotros tenemos muchas dudas sobre la actuación del Consejo Nacional Electoral. Y esas dudas no son únicamente por el último suceso, ¿no? El haber, como tú acabas de mencionar, aprobado o calificado una candidatura que no cumplió los requisitos, no cumplió con los pasos necesarios para ser registrada. Para llegar al paso 2 es necesario haber transitado por el paso 1. Y si incluso el paso 2 fue hecho con enormes irregularidades, todo esto indica que en realidad para el Consejo Nacional Electoral la ley no es para todos, la aplicación de la norma no es igual para los actores. Y eso por supuesto que nos preocupa, pero lo que yo te diría, Patricio, es que en realidad esta es una elección sui generis.
Es una elección en la cual tú acabas de mencionar algo que es fundamental. Los ecuatorianos tenemos que generar la posibilidad de pensar que las soluciones al Ecuador, a los problemas del Ecuador no pasan por seguir manteniendo la misma estructura que ha funcionado y que fue creada y ha funcionado, fue creada por el gobierno de Rafael Correa y ha seguido funcionando durante el gobierno de Lenín Moreno. Que el Ecuador tiene, por necesidad, que dar un giro, un salto, provocar una ruptura que realmente le permita avanzar hacia el futuro. De lo contrario, vamos a estar constantemente, digamos, atrapados en un sistema institucional, en un sistema normativo, que es el sistema normativo que llevó adelante, que nos impuso un grupo que hoy ha sido ya sentenciado por un delito y que ha sido además demostrado que funcionaba bajo un esquema de delincuencia organizada. Entonces, pensar que en este momento, con la institucionalidad que tenemos, y no hablo únicamente del Consejo Nacional Electoral, hablo en general de la institucionalidad del país, esa institucionalidad creada por la Constitución de Montecristi en el año 2008. Con esa institucionalidad vamos a salir de la crisis, vamos a generar un Estado democrático, constitucional, de derecho. Vamos a crear una democracia representativa en la cual existe equilibrio entre tres funciones del Estado, que es las que debía existir. Vamos a crear un sistema y un modelo de regulación racional, sensato del Estado que tenemos en este momento. Y vamos a generar realmente un sistema de protección de los derechos de los ecuatorianos. Yo creo que sería no decirle al pueblo ecuatoriano la verdad. El Ecuador necesita y estamos absolutamente claros, prioridades, no la única prioridad, pero una de las prioridades del próximo gobierno, por supuesto, que a la par del tema del empleo y la reactivación económica, a la par de resolver los problemas de educación, a la par de resolver la seguridad social, la crisis del sistema de seguridad social, por mencionarte algunos problemas. Pero pensar que esta institucionalidad generada por el correísmo pueda, sobre la base de pequeñas reformas, seguir funcionando y ofrecerle al Ecuador un marco institucional y normativo que le permita progresar con democracia y con libertad, creo que es algo que no creemos que deba ser así, que pueda ser así, y por lo tanto para nosotros es fundamental una modificación, una reforma, una transformación profunda de aquello. Entonces, más allá de este detalle que tú mencionas, que yo concuerdo plenamente, y que ya lo conocemos, y de las dudas que tenemos sobre el Consejo Nacional Electoral, nosotros lo que sí estamos claros es de que el país tiene que avanzar hacia un nuevo momento, una nueva institucionalidad a la par de salud. De lo contrario, el Ecuador no tiene futuro. Y así vemos la misión que debe tener el próximo gobierno. De lo contrario, lo que vamos a tener es una tercera versión del correísmo o una segunda versión del morenismo, que sabemos es también resultado del fenómeno o del proceso que inició Rafael Correa y la Revolución Ciudadana en el año 2007. Yo estoy convencido de que si no somos capaces de demoler todo lo que ocurrió, el resultado de la Asamblea Constituyente de Montecristi, pues no podemos reconstituir las bases de una democracia diferente. Vamos a temas concretos, César. Uno de los principales problemas que tiene el ecuatoriano es la falta de empleo y trabajo. ¿Cuál es la propuesta concreta del candidato a la presidencia de la República, César Montúfar, para la reactivación precisamente de este que es un clamor nacional? Mira, voy a ser muy concreto, muy concreto. El Ecuador va a recibir, con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, 6.500 millones de dólares aproximadamente para los próximos 27 meses. Esos recursos, por supuesto que tienen que ser utilizados para el alivio del sector fiscal, la deuda interna sobre todo, la deuda con proveedores que el Estado tiene en este instante, la deuda con los municipios, la deuda con los gobiernos autónomos descentralizados. Por supuesto, tiene que ser utilizada también en reestructurar el problema de la deuda en general del Estado.
la deuda externa, es decir, hay dos prioridades que son importantes: reestructuración de la deuda, solución de los problemas fiscales. Pero hay un tercer elemento que se relaciona directamente a la pregunta que tú me estás haciendo, que es la reactivación del sector productivo. Si miramos las estadísticas, y voy a darte un dato que es fundamental, porque de allí debemos partir. El 88% del empleo que se genera en el Ecuador es un empleo generado por las pequeñas y medianas empresas, por los pequeños o medianos agricultores o los trabajadores autónomos. Ese dato de 88%, casi 90%, nos da una indicación clara que la reactivación productiva, que parte de esos recursos que tienen que venir, que parte de esos recursos que además el Estado tiene que ahorrar, achicando el tamaño del sector público, generando un ambiente de confianza que permita la inversión privada, la inversión extranjera, tienen que ir fundamentalmente a la promoción, al incentivo, a la generación de condiciones para que los pequeños y medianos productores agrícolas y pequeños y medianos emprendimientos puedan sostener sus negocios. Hoy por hoy, luego de la pandemia, quienes están en este momento en esta base económica, que es la que sostiene al país, tienen que hacer milagros para sobrevivir. Entonces, prioridad fundamental de mi gobierno va a ser el cambiar el modelo y la perspectiva de la que debe ser la reactivación económica. Y, por supuesto, sin olvidarnos de los problemas fiscales, sin olvidarnos de los problemas de reestructuración de la deuda, es fundamental que modifiquemos el esquema en el que funciona la banca pública de desarrollo para que realmente sea un canalizador, un canal que permite el financiamiento de esos pequeños y medianos emprendimientos y productores agrícolas que son los que sostienen la economía nacional. Esa es nuestra visión. Por ahí vamos a comenzar. Eso implica avanzar en programas de inclusión financiera. Eso implica generar diversos mecanismos e instrumentos financieros para llegar a esos pequeños emprendedores, para llegar a esos pequeños productores. De lo contrario, ¿qué es lo que va a suceder? Si solamente tenemos una visión fiscalista del problema económico, cualquier acuerdo con el Fondo Monetario, cualquier alivio que pueda darse en el tema de la deuda, va a servir únicamente para reproducir el mismo modelo económico que en este momento tenemos. Ese es el problema, César, ese es el problema medular. Este momento el Ecuador está viviendo únicamente en función de créditos que vienen del exterior. Y algún momento hay que pagar esos créditos. Y esto si es que no van a atender precisamente a esos sectores medios y bajos de productores que pueden rebobinar en definitiva, que pueden resetear el aparato productivo ecuatoriano en función de generar trabajo, pues esto realmente no tiene salida. Le pregunto al candidato César Montúfar si también dentro de su plan de gobierno ha considerado la necesidad de regresar los ojos al campo y de buscar convertir al Ecuador en un país agroexportador y en un país además receptor de turismo, preferentemente con vocación más bien verde, con una vocación ecológica. Nosotros tenemos que buscar nuevas fuentes productivas en función de hacer del Ecuador un país diferente. ¿Cuál es la propuesta que hace de manera formal el candidato Montúfar? Mira, yo decía hace un momento algo que es fundamental, Patricio, y que pasa por una reforma del sistema financiero. Hablaba de la necesidad de reconstituir la banca pública de desarrollo en el Ecuador. No puede ser posible que hasta el momento, que en el presente, y eso ha sido una tradición lastimosa, un hueco de corrupción, el que la banca pública de desarrollo, el Banco de Fomento antes, Banco Ecuador ahora, la misma Corporación Financiera Nacional, se haya convertido en un botín político que ha sido aprovechado por los gobiernos de turno para beneficiar a los sectores económicos cercanos a ello. Tenemos que cambiar aquello para que realmente la banca pública de desarrollo llegue al pequeño y mediano agricultor, llegue al pequeño y mediano emprendedor. Fíjate que en este momento se está hablando de vender el Banco del Pacífico. Cuando en realidad lo que deberíamos hacer, como que tiene una acción
del Estado, aunque sigue teniendo un estatuto de banco privado, funcione como está funcionando, pero para generar esos mecanismos, nosotros planteamos que este banco tiene que concentrarse en los pequeños y medianos emprendedores, tanto de industriales, agroindustriales y también agrícolas. Eso es fundamental. En segundo lugar, Patricio, y esto es fundamental porque en realidad todo esto pasa por una nueva visión respecto al sistema financiero del Ecuador. Y hablo ahora del sistema financiero privado, no estoy hablando del sistema público de desarrollo, que tiene que ser, me olvidaba algo muy importante, tiene que ser evidencia de bancos que tengan la capacidad de hacerlo, capacidad sancionadora para poner en orden y no permitir los botines políticos que se han generado. Y por otro lado, como te decía hace un momento, el tema de la banca privada. Es verdad que sobre la solidez del sistema financiero privado es que se sostiene la dolarización, se sostiene la economía del país. Pero ¿qué tenemos, Patricio, en el Ecuador? Una banca privada que para los empresarios, para los ahorradores, para los depositantes, para los ciudadanos, tiene tasas de interés excesivamente altas. Las tasas de ganancia son excesivamente altas. Entonces tenemos que generar las condiciones, protegiendo la estabilidad del sistema financiero, por supuesto, pero generando las condiciones de competencia para que bancos internacionales vengan al Ecuador y por lo tanto se puedan mejorar los servicios, se puedan bajar las tasas de interés a los que está prestando la banca privada en el Ecuador. Esto es muy importante, esto es fundamental. Yo hablo de que es necesario proteger las solidez del sistema financiero privado, pero hablo también de la necesidad de generar las condiciones de competencia internacional que atraigan a la banca extranjera para que podamos mejorar el servicio y bajar la tasa de interés. Es una visión coincidente, César, es una visión coincidente la tuya con el candidato Guillermo Lasso, con quien al conversar en este programa hablaba de la necesidad de abrir las compuertas para que venga la banca extranjera para buscar la reducción de tasas de interés. Yo te preguntaba tu visión en relación a la atención al campo, al sector primario de la economía, y espero tu respuesta. Perdón, no te entendí bien, no te entendí la última parte, una pequeña interferencia, perdón. Sí, César, yo te preguntaba en relación a la visión tuya sobre la atención al sector primario de la economía, al sector agrícola. ¿Cuál es la posición de César Montúfar? Bueno, te respondí en ese sentido. Hay que fundamentalmente fortalecer y reestructurar la banca pública de desarrollo para que llegue a los pequeños y medianos productores. A los pequeños y medianos agricultores. Para que ellos tengan la posibilidad de generar empleo. Totalmente de acuerdo con eso. Pero eso pasa por una reforma, que es una reforma muy importante, una reestructuración de la banca pública de desarrollo. Hasta en la última década, casi 6.000 millones de dólares han sido transferidos de diversas formas del Banco Central a la Corporación Financiera Nacional. Esos dineros que son del pueblo ecuatoriano, podríamos decir en este momento están casi perdidos. No vamos a permitir que eso ocurra. Tendrá que haber un análisis y una auditoría de lo que ha ocurrido. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? La Corporación Financiera Nacional, en general, todo el sistema y todo el sistema de la banca pública en el Ecuador ha sido utilizada como un botín político. No ha llegado a los pequeños y medianos productores. Ha sido un botín que se han repartido los gobiernos de turno para favorecer a ciertos grandes intereses que han estado rodeando y merodeando y sido parte del esquema de poder en el Ecuador. Esa es la realidad. Entonces, César, permíteme topar algo que también tiene enorme importancia en el Ecuador. Tenemos un sistema de seguridad social que prácticamente está colapsado. Estamos cerca de observar la quiebra del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por un manejo realmente irresponsable, por un manejo, lo digamos con claridad, un manejo ligado con la corrupción. ¿Cuál es la visión de César Montúfar en función de evitar que colapse el sistema de seguridad social en el Ecuador?
Solamente un asunto importante antes, mi querido Patricio, porque no quiero dejar pasar. Tú me dijiste que otro candidato coincidía conmigo respecto a la apertura que tiene que tener el sistema financiero nacional y a bajar los intereses. Me extraña que ese candidato, que ha tenido tanta influencia sobre el sector financiero en el país, incluso es propietario o es accionista mayoritario del tercer banco más importante del Ecuador, no haya hecho nada al respecto, y que esa haya sido esa banca y esos bancos los que más se han beneficiado de estos 15 años de llamada Revolución Ciudadana. Porque si hay alguien que ha ganado durante el Ecuador durante los últimos 15 años, ha sido la banca privada. Entonces me extraña que uno de los principales beneficiarios de ese esquema no haya hecho nada al respecto durante el último tiempo, siendo un actor muy importante en ese sector, y que ahora como candidato plantee las cosas contrarias. Me llama muchísimo la atención, y creo que ahí, en el caso hipotético de que pudiera haber una elección por ese lado, habría un clarísimo conflicto de interés que los ecuatorianos tienen que analizar. Paso al tema del IES. Mira, Patricio, el sistema de seguridad social está en este momento quebrado. Está quebrado, esa es la palabra. Está quebrado luego de, extrañamente, 16 años de gran bonanza económica que ha vivido el país, no solo desde antes del gobierno de Correa. Está quebrado al punto de que en este momento la deuda que tiene el Estado ecuatoriano llega casi a los 8.000 millones de dólares, y los bonos o instrumentos financieros que el Estado ecuatoriano, digamos, que el GIES o que el BIES ha comprado o maneja del Estado ecuatoriano, llegan a otros 7.000, 8.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de que el Estado central, ha metido la mano a la seguridad social 15 años, aproximadamente 15.000, 16.000 millones de dólares. Esa es la realidad. Y esa realidad hace que el sistema de pensiones, el sistema de salud estén realmente colapsados. Si hablamos de corrupción, si estamos pensando que han operado en el Ecuador, yo creo que la seguridad social es posiblemente uno de los mayores ejemplos, porque a los jubilados y a los jubilados, un sistema de seguridad social, porque ellos son los verdaderos propietarios de la seguridad social, aproximadamente 16.000 millones de dólares, y el Estado ecuatoriano en este momento no tiene cómo pagar. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Nosotros proponemos, y eso, te digo, Patricio, es un compromiso que hago como candidato a la presidencia de la República, y será lo primero o una de las prioridades que asumiré cuando tome control del gobierno, cuando sea posesionado como presidente. Es fundamental cambiar el modelo de gobierno y administración del BIES y del IES. En el caso del IES, hay que pasar a un modelo de gobierno corporativo siguiendo las mejores prácticas internacionales. No puede ser que el presidente de la República, o peor aún, el ministro de Finanzas, como ocurre en la actualidad, sea quien ordena y dispone de los recursos de la seguridad social. Eso es lo que ha ocurrido en el Ecuador, y esa es la razón, el motivo, la causa de la situación de quiebra que vive en este momento la seguridad social. ¿Qué significa cambiar el modelo de gobierno corporativo? Significa, y por eso digo, siguiendo las mejores prácticas internacionales, que ahí no hay mucho que inventar, otorgándole a la superintendencia de bancos facultades sancionatorias que no las tiene en este momento, porque la ley, el Código Orgánico Monetario y Financiero, es interesante, es curioso, permite o hace que la superintendencia de bancos controle y supervise a la seguridad social, pero no le permite sancionar. Imagínate, es como decir, es casi nominal. A partir de allí, cambiando el modelo corporativo, el control tiene que pasar a los jubilados y a los afiliados. Por supuesto, con un representante del sector empleador privado y con un representante del sector empleador público, que no puede ser designado por el presidente de la República, que tiene que ser designado por el Poder Legislativo. Esa es la propuesta que nosotros hacemos, de forma que tengamos una seguridad social que comience a funcionar de manera diferente. Y por otro lado, buscar los mecanismos
Y allí tenemos ideas interesantes, estamos barajando opciones muy interesantes, sobre todo en la perspectiva de generar a través de la explotación de recursos naturales, de explotación de recursos mineros, un fideicomiso internacional que sea la manera como el Estado ecuatoriano en máximo 6, 7, 8 años le pueda pagar la deuda que tiene con la seguridad social. Es la única manera, es la única forma de que el Estado pueda pagarle y restituir esos fondos, proteger la seguridad social. Y luego de eso, Patricio, porque eso tomará tiempo, tenemos que pensar en cuál es el modelo de seguridad social que el Ecuador debe tener. Si podemos cambiar, pensar en un modelo mixto o no. Esa no es una discusión para este momento. En este momento lo que tenemos es que cambiar el modelo de gobierno corporativo, imponer o que el IES funcione con las mejores prácticas internacionales y darle a la superintendencia de bancos facultades sancionatorias, asegurando que el Poder Ejecutivo no le meta y no controle, como en este momento, como hasta este momento ocurre, directamente los dineros de la seguridad social. Gracias al candidato César Montúfar por esta primera comparecencia en esa calidad, pues seguiremos dialogando con él y los otros candidatos buscando precisamente que establezcan con claridad y precisión cuáles son sus propuestas, sus proyectos para sacarle al Ecuador de la crisis. Estoy convencido de que el pueblo ecuatoriano deberá identificar desde la primera vuelta a cuál es el candidato para apoyarle, que le ofrezca las mejores, las más concretas y eficaces soluciones para salir de esta profunda crisis y además le dé la certeza de tener la suficiente fuerza para derrotar a la mafia correísta que nunca más debe regresar a manejar los destinos del país. Gracias a César Montúfar. Y con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.